Con su permiso, Presidenta. El Código Penal del Estado también es otro cuerpo normativo que hace referencia a la violencia familiar, al tipificar la conducta que implica algún acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna persona a la que esté o haya estado unida por un vínculo matrimonial, de parentesco, por consanguinidad, afinidad o civil, tutela o curatela, concubinato o bien que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental. De hecho, las sanciones que se prevén por el delito de violencia familiar para esta conducta, el Código prevé sanción privativa de libertad que va de 6 meses a 4 años de prisión y sanción pecuniaria consistente en multa de 36 a 288 días de salario. En el mismo sentido, la sanción se agrava en caso de que se ejerza violencia en contra de una mujer y o si la víctima de violencia familiar fuera una mujer en estado de gravidez. Asimismo, establece que en cuando la agresión sea contra una persona menor de edad, se estará al tipo penal de maltrato contra personas menores de edad, que establece una sanción de 6 meses a 5 años de prisión y multa de 86 a 338 días de salario. Por lo anterior, es evidente que la violencia familiar tiene connotación tanto familiar como penal y que es un fenómeno que se extiende. De ahí la necesidad de crear figuras jurídicas que permitan atender los supuestos que se presenten con el objetivo de sancionarla. Conforme a la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, ENDIRE 2021, se estima que en un total de 50.5 millones de mujeres de 15 años y más, 70.1% ha experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de la vida. En el estado de Tlaxcala, 68.6% de las mujeres de 15 años o más experimentaron algún tipo de violencia psicológica, física, sexual, económica o patrimonial a lo largo de su vida, y 42.7% en los últimos 12 meses, y en el ámbito familiar, el 11.9% de la población de mujeres ha vivido situaciones de violencia por parte de su familia en los últimos 12 meses. De las cuales 9.4 ha sido violencia de tipo psicológica. Aunado a las estadísticas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha documentado que entre las autoridades aún permea una resistencia en la aplicación de la perspectiva de género en la procuración y administración de justicia. En específico, las autoridades son omisas en incorporar un adecuado análisis de contexto al caso concreto, de manera que invisibilizan patrones, tipos y modalidades específicas de violencia, lesionando los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. El impulso del reconocimiento de la violencia vicaria por parte de grupos feministas y de la sociedad civil ha permeado en la legislatura local actual, y actualmente se encuentran presentadas 3 iniciativas en la materia. La violencia vicaria es un término propuesto por Sonia Vaccaro para referirse a un fenómeno particular de violencia ejercida en contra de las mujeres, señalando que el adjetivo vicario responde al sentido en que se toma el lugar de otra persona o cosa, como un sustituto o como un castigo vicario, que ha sido sufrido o realizado por una persona en el lugar de otra y que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas e hijos, y que tal violencia incluso les puede llegar a causar la muerte, con tal de hacer daño a la pareja durante los procesos de separación y o divorcio, cometiendo dicha violencia en la intimidad de una relación, una casa o de una familia, generándose de forma oculta para los demás y en la cual prevalece el ejercicio del poder del hombre dominante sobre la mujer de aquellos por los cuales siente amor, cariño o apego. Esto se ve reflejado en el odio que siente el hombre hacia la mujer en un actuar machista, ejerciendo violencia de género y dañando lo más preciado que tiene la mujer, como son sus hijos y demás familiares. También la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido el comunicado DGDDH-074-2022 de fecha 13 de marzo del 2022, el cual describe a la violencia vicaria como
aquella forma de violencia contra las mujeres en la que se utiliza a los hijos e hijas y personas significativas para ellas como un medio para dañarlas o producirles sufrimiento, y que de acuerdo con la literatura disponible en la materia, es perpetrada generalmente por los progenitores de las y los niños en los casos en que las agraviadas deciden terminar su relación o denunciar la violencia ejercida en su contra. Asimismo, insta a las Procuradurías de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Fiscalías, Sector Salud y autoridades judiciales a identificar los casos de violencia vicaria e implementar mecanismos para erradicarla y minimizar las consecuencias de la misma, ya que por sí misma en la violencia vicaria confluyen conductas de violencia familiar, física, psicológica, de género, económica, patrimonial, institucional y otras, ejercidas por los agresores por la falta de atención de las citadas autoridades. Directa o indirectamente contribuyen con los efectos de la misma al omitir preservar los derechos de las víctimas y atender el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, adoptando decisiones que en muchas ocasiones constituyen una afectación en los mismos. El reconocimiento de la problemática relacionada con la violencia vicaria ha sido en aumento en las legislaturas de diversos estados como Zacatecas, Hidalgo, Baja California Sur, el Estado de México, Puebla y Yucatán, por lo que resulta trascendente para la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentar esta iniciativa a fin de contribuir a garantizar los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes. La presente iniciativa está centrada en reconocer que niñas, niños y adolescentes son personas receptoras directas de la violencia y son instrumentalizados para generar daño a la madre, quien recibe la violencia de manera indirecta, pues al reconocer la violencia vicaria como una expresión o modalidad de la violencia familiar en un contexto de violencia de género y no como un tipo de violencia independiente de la familia y un tipo penal distinto, se busca evitar fragmentar los esfuerzos para adaptar las categorías existentes a los requisitos del análisis de la perspectiva de género y enfoque defendiendo a la niñez, entre otros. Ahora bien, en el entendido de que la violencia vicaria es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas e hijos al ser instrumentados para generar daño, y que este enfoque sea generalizado a través de un ejercicio de derecho comparado con la legislación española, se constata que en el 2021, al promulgarse la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, España buscó atender las recomendaciones de Naciones Unidas hechas por el Comité de Derechos del Niño en 2018 y avanzar en el objetivo 16.2 de la Agenda 2030. Así poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños, y así dar respuesta a un problema real, aumento de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes por parte de sus progenitores identificada desde el 2012. En el contexto español, el núcleo de atención para la violencia vicaria fue la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, lo que conllevó a modificaciones normativas en 8 diferentes cuerpos legislativos que surgieron en atención a los transitorios de la promulgación de dicha ley. Con base a lo anterior, la Comisión Estatal de Derechos Humanos prevé que esta iniciativa evidencie que las víctimas principales y directas de la llamada violencia vicaria son niñas, niños y adolescentes quienes son instrumentados en un contexto de violencia de género hacia las mujeres en el ámbito familiar, son privados de la relación con la madre y sus receptores, de conducta que dañan su desarrollo integral. Lo anterior sin saber de lado que dicha instrumentalización se puede hacer a través de las personas adultas mayores, personas en situación de dependencia y personas con un vínculo afectivo. Para cumplir con estos objetivos, nos hemos dado a la tarea de revisar y revalorizar a la luz de los principios constitucionales de los derechos humanos, los hechos de la vida diaria y los instrumentos legales con los que contamos en el estado de Tlaxcala. Lo anterior con la finalidad de identificar si estos son eficaces para afrontar los retos a los que se enfrenta cada día la sociedad y las instituciones encargadas de la aplicación de la ley, sobre todo ante el incremento constante de la violencia en sus diferentes modalidades y en específico de aquellas que se dan en el ambiente, que debería brindar seguridad y confianza. Nos referimos al seno familiar, al que difícilmente se tiene acceso y muchas veces la violencia que aquí se desarrolla es ocultada y en consecuencia es invisibilizada.
Por lo anterior, y conforme al principio constitucional de progresividad, una vez que el Estado ha reconocido la vigencia de un derecho, ha establecido los alcances y límites de su ejercicio. No se puede posteriormente omitir, acotar o reducir su aplicación. Con la iniciativa presentada se busca hacer más efectivos los instrumentos legales, que no solo sirvan para sancionar las conductas, sino también para identificarla y en lo posible prevenirlas, con la finalidad de avanzar en la erradicación de las personas adultas mayores, personas en situación de dependencia, personas con vínculos afectivos, pues la llamada violencia vicaria se produce en la medida en que no existen mecanismos para garantizar la puesta en marcha de las obligaciones del Estado con respecto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, de la aplicación de las metodologías de género e infancia aplicables desarrolladas. De la misma forma, la Constitución para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala incorpora los derechos reconocidos e instrumentos internacionales como obligatorios. Asimismo, en el artículo 19, en sus fracciones 10ª y 12ª, 19 bis y 26, fracciones primera, quinta y sexta, se establece el derecho que tienen las personas en general y la niñez a que el Estado y sus instituciones les garanticen una vida digna, a su pleno desarrollo en un ambiente saludable, libre de violencia. En este sentido, todas las leyes, tanto federales como las de competencia del Estado de Tlaxcala, deben establecer disposiciones encaminadas a la prevención, protección, identificación, atención, sanción y erradicación de cualquier tipo de violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes, las mujeres y hombres por igual. Aunado a lo anterior, se considera importante atender la niñez si partimos de lo establecido en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que se precisa el hecho de que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales. Salvaguardar su interés es lo más importante al ser las y los niños seres humanos incapaces de valerse por sí mismos, por lo que necesitan un adulto para brindarles los medios necesarios para su supervivencia. Y es precisamente esta condición de incapacidad, tanto física como jurídica, que lo hace depender de sus tutores legales, quien tienen la obligación de guardar su seguridad física, moral, sexual y mental. Y al no romperse este equilibrio, pone al menor en una situación de extremo y vulnerable. De ahí que el interés superior de la niñez se sobreponga a cualquier otro tipo de interés del Estado. Es por lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa aspira al reconocimiento de la llamada violencia vicaria para evitar que niñas, niños y adolescentes sean utilizados como instrumentos o sustitutos para hacer daño a la madre al daño a la madre por parte del agresor. Así se reconocen los derechos de la mujer a una vida libre de violencia, discriminación y acceso a la justicia. Además, los poderes ejecutivo y legislativo cumplen con la obligación de emitir y expedir políticas públicas, leyes y reglamentos con perspectivas de género, detectando y eliminando las barreras y obstáculos de discriminación hacia las personas en razón de género y desestigmatizándolas al momento de denunciar. Con los antecedentes previamente descritos, estas comisiones dictaminadoras emiten los siguientes considerandos. Primero, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Segundo, las resoluciones que emite este poder soberano local encuentran su fundamento normativo en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, cuya disposición legal en su fracción segunda define el decreto como toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo o determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. Tercero, el reglamento interior del Congreso Estatal prevé atribuciones genéricas a las comisiones ordinarias, entre las que se destacan recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como para cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados. Cuarto,
La competencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos se encuentra justificada por los artículos 37, fracción 20ª y 57, fracción 6ª del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, al establecer que le corresponde el conocimiento de las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones de la legislación administrativa, civil y penal. En tanto que la competencia de la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas se encuentra preceptuada en los artículos 37, fracción 11ª y 48, fracción 4ª del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que establece que a dicha comisión le corresponde realizar el estudio y análisis necesario para la armonización legislativa entre las leyes locales y con las leyes federales en materia de igualdad de género. En cuanto al procedimiento a las Comisiones Unidas, son aplicables los artículos 1, fracción 2ª, 63, 82, 85 y demás relativos aplicables del Reglamento Interior del Congreso de Tlaxcala. Con los preceptos descritos con anterioridad, es de concluirse que el Congreso del Estado de Tlaxcala y particularmente estas Comisiones Unidas son competentes para analizar y estudiar el asunto que nos ocupa y que es en materia del presente dictamen. Quinto, así estas comisiones dictaminadoras consideran que las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala, presentado por las iniciadoras, son procedentes y viables por los razonamientos jurídicos siguientes. Se debe conceptuar de la violencia vicaria, de acuerdo a la psicóloga Sonia Vaccaro 2012, quien la define como la sustitución de un individuo por otro en el ejercicio de una función, es decir, el agresor considera que haciendo daño a una persona y no a otra va a conseguir hacérselo a su primer objetivo. El concepto de violencia vicaria es un término de reciente creación, el cual se incluyó por primera vez en 2017 en el Pacto del Estado contra la Violencia de Género en España. Actualmente se afirma que la violencia vicaria es la peor forma de maltrato a vida, ya que constituye un daño extremo ejercido por el maltratador hacia una mujer, a través del daño o asesinato de las y los hijos, lo que implica una excesiva crueldad en la tortura emocional de la persona hacia la cual va dirigida el daño. La violencia vicaria es una conducta que se realiza cotidianamente donde además de utilizar a las y los hijos, también se puede ejercer a través de personas significativas para las víctimas, pues a través de esta forma de violencia se logra daño o sufrimiento de la persona con la que se tiene o se ha tenido una relación sentimental. Así, la violencia vicaria puede manifestarse a través de amenazas que van desde llevarse a los menores, quitarles la custodia e incluso matarlos, aprovechar la presencia de los hijos para insultar a la madre, hablar mal de ella, humillarla o amenazarla. En caso de que los hijos se encuentren en tratamientos médicos, amenazar con interrumpir los mismos y utilizar los momentos del régimen de visitas para inventar información sobre la madre. Esta forma de violencia es una dolorosa, pues el agresor conoce perfectamente el impacto que la acción provocará a la víctima al controlarla o dominarla a través de la retención, sustracción, ocultamiento, maltrato, amenaza o puesta en peligro de las hijas y o hijos. Por lo anteriormente descrito, se advierte que las víctimas directas son las mujeres madres, pero también resultan ser víctimas indirectas las hijas y o hijos. Entre los instrumentos internacionales que contribuyen a garantizar los derechos mujeres se encuentra la Declaración y Plataforma de la Acción de Beijing, mediante la cual se consagra la obligación de los Estados parte de proteger y promover los derechos humanos. Particularmente en este instrumento se reconoce de manera expresa el concepto de violencia contra la mujer, reconociendo además que éste impide el logro de sus objetivos de igualdad y desarrollo en el disfrute de otros derechos humanos. En esta declaración se reconoce que en todas las sociedades las mujeres están sujetas a malos tratos de índole física, sexual y psicológica, sin distinción de cuanto a su nivel de ingresos, clase y cultura. En suma, este instrumento proporciona un concepto de violencia contra la mujer, definiéndola como
Todo acto de violencia basando en el género que tiene como resultado, posible o real, un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción, la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada, y tiene 3 tipos: física, sexual y psicológica. Golpes, abuso sexual de niñas en el hogar, violencia relacionada con la dote, la violencia por el marido, la mutilación genética y otras prácticas que atentan contra la mujer. Estas manifestaciones de violencia pueden ser infringidas en el ámbito particular o bien a nivel de comunidad. La Carta de las Naciones Unidas le garantiza igualdad de derechos tanto a mujeres como a hombres y contribuye al mismo tiempo a atenuar la discriminación por razones de género. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer obliga a México como Estado parte a tomar medidas apropiadas e incluso de carácter legislativo para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el fin de garantizarle el ejercicio y goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales e igualdad de condiciones con el hombre. En suma, la Recomendación General número 19, relativa a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, reconoce la violencia contra la mujer como una forma de menoscabo en el goce de sus derechos y libertades como el derecho a la vida, el derecho a la familia, a la salud mental y a la seguridad personal. Es así que en su párrafo número 24 ha recomendado que los estados parte velen para que las leyes contra la violencia protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respetando su integridad y dignidad. Además, les obliga a tomar medidas para resolver el problema de la violencia en la familia, yendo desde sanciones penales, servicios de estancia, asesoramiento y programas de rehabilitación para garantizar que las víctimas de violencia en la familia logren su salvaguarda. Asimismo, la Recomendación General número 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer actualiza la Recomendación número 19 y en su párrafo 14 reconoce que a la violencia contra las mujeres puede darse en cualquier momento del ciclo de sus vidas. La manifestación de la violencia puede darse en distintas maneras, causando daño y sufrimiento psicológico, físico, económico, sexual e incluso puede provocar la muerte por razón de género. Esta recomendación obliga a implementar acciones en materia legislativa para prevenir y proteger a las mujeres, las cuales deben ir desde protección a la seguridad de las mujeres, evaluación inmediata de riesgos, emisión de órdenes de protección, seguridad o alojamiento. Ahora bien, por cuanto hace a los derechos de la infancia, abona al presente la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual obliga a asegurarle a cada niño sujeto a la jurisdicción de los diversos estados parte del respeto de sus derechos, además de tomar todas las medidas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por las causas de las creencias de sus padres, tutores o familiares. En suma, este instrumento internacional obliga a que las decisiones tomadas por las instituciones públicas o privadas, tribunales, autoridades administrativas u órganos legislativos consideren de forma primordial el interés superior del niño. Además, le asegura al niño la protección y el cuidado necesario para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres o tutores. A nivel nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a todas las autoridades a reconocer, garantizar y proteger no solo los derechos humanos que ésta garantiza, sino que estos deben complementarse con los contenidos de leyes y tratados internacionales, la jurisprudencia convencional y la nacional. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 19, obliga a los 3 órdenes de gobierno a asegurar en el ejercicio de sus funciones el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En relación a los derechos de la niñez y la adolescencia, la Constitución Federal prevé que el Estado vele porque las decisiones y actuaciones que se tomen o lleven a cabo por sus instituciones y garanticen el respeto al principio de interés superior del menor. Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga a las autoridades la realización de acciones que garanticen la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por lo que deberán tomar medidas con enfoque integral, transversal y con perspectivas de derechos humanos.
al diseñar e instrumentar políticas y programas de gobierno, todo esto atendiendo el principio de interés superior de los menores de edad. Ahora bien, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de su Dirección General de Difusión de los Derechos Humanos, el 19 de octubre del 2022, emitió el pronunciamiento DGDDH-076-2022 relacionado con la violencia vicaria, el cual consistió en un llamado respetuoso al entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la REA, para que en la discusión por la eliminación de la llamada violencia vicaria se escucharan las voces de todas y todos, privilegiando al superior interés de las niñas, niños y adolescentes. La importancia de que dentro de la discusión se generen espacios de intercambio de opiniones y se abra el diálogo entre diferentes actores, desde una perspectiva de derechos humanos, en forma integral, responsable y considerando el interés superior de la niñez. Al tenor de la Constitución Política Local, el artículo 14, párrafo tercero, establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, invisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Sexto, el objeto del presente dictamen, como ya se ha expuesto, lo constituyen las iniciativas presentes por las colegisladoras y la Ombudsman estatal. Así, es menester señalar que la propuesta legislativa presentada por la maestra Jacqueline Ordóñez Brasdefer, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, tal como se describe en el resultando número 4 del presente dictamen, plantea la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de diversas leyes del Estado de Tlaxcala, todos en materia de violencia vicaria, de entre las que, para efecto de la dictaminación de las otras iniciativas de las legisladoras, materia de estudio y análisis, sobresale el planteamiento de reformar diversas disposiciones de la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de Tlaxcala, en la materia del tipo de violencia referida, por lo que las Comisiones Unidas Dictaminadoras no encuentran obstáculo en abocarse al análisis de ese fragmento de la iniciativa en comento. Si se toma en cuenta que se trata del mismo ordenamiento legal y de la misma materia, aunado a que no de analizarla, esa porción de la propuesta podría quedarse sin materia en ese expediente parlamentario y por tanto sin la dictaminación respectiva o dictaminadora en sentido opuesto y desconceptualizado. Así, la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos se reserva para sí o no en conjunto con otra comisión ordinaria los trabajos legislativos. De acuerdo con el turno existente, el pronunciamiento con respecto a las propuestas de la presidenta de dicho órgano autónomo respecto de los otros ordenamientos legales y en dado momento cumplimentar cabalmente las instrucciones de la mesa directiva. En este orden de ideas del estudio realizado por las dictaminadoras se advierte que existen similitudes, por ende, coincidencias entre las propuestas. No obstante, todas resultan relevantes para el cumplimiento de su natural objetivo. En consecuencia, las suscritas comisiones determinarán la presente consideración jurídica en los términos siguientes. Presidente, solicito apoyo para continuar con la lectura.